¿Te has dado cuenta de que cuanto más intentas aguantar, más cansado te sientes por dentro? No porque seas débil, sino porque llevas demasiado tiempo resistiendo sin dirección, haciendo lo que crees que hay que hacer, controlando lo que puedes, soportando lo que no, y aún así sintiendo que cualquier cosa puede desbordarte. A cierta edad uno ya no busca discursos inspiradores. Busca estabilidad. Busca entender por qué cosas pequeñas hoy pesan más que antes. ¿Por qué una crítica duele más de lo que debería? ¿Por qué el ruido externo agota tanto? Y la respuesta no está fuera. Está en cómo estás usando tu mente. El estoicismo nunca fue una filosofía para escapar del dolor, sino una disciplina para no quedar atrapado en él. Los estoicos no se entrenaban para tener una vida perfecta, sino para mantener la claridad cuando la vida dejaba de serlo, para no reaccionar desde el impulso, para no entregarle el control a lo que no depende de ellos. Y aquí está la idea clave: la vida no va a volverse más fácil, pero tú sí puedes volverte más firme, más sereno, más dueño de tus reacciones, no endureciéndote, sino entendiendo qué merece tu energía y qué no. En este video vamos a recorrer principios estoicos prácticos, aplicables, pensados para personas que ya han vivido lo suficiente como para saber que la calma no llega sola. Principios que no prometen cambiar el mundo, pero sí cambiar la forma en que tú te mueves dentro de él. No necesitas una vida fácil. Necesitas una mente preparada. Hay una idea que muchos aprenden demasiado tarde, y cuando la descubren ya están cansados, tensos, a la defensiva. Crecieron creyendo que si hacían las cosas bien, si se esforzaban, si eran responsables y cumplidores, la vida respondería de la misma manera, que habría dificultades. Sí, pero no tantas. Que habría problemas, pero no continuos. Y cuando eso no ocurrió, cuando a pesar de hacerlo todo bien, llegaron las pérdidas, las críticas, los fracasos o las decepciones, algo se rompió por dentro. No siempre de forma visible. A veces fue solo una sensación constante de agotamiento, de frustración silenciosa, de estar siempre preparándose para el próximo golpe sin entender por qué llega. Tal vez te reconoces en eso, en esa sensación de que la vida debería ser un poco más justa, un poco más clara, un poco menos dura, sobre todo después de tantos años intentando hacer lo correcto. Y aquí está el punto clave que incomoda. Pero libera la fragilidad no nace de que la vida sea difícil. Nace de esperar que no lo sea. La verdadera debilidad no está en el dolor, sino en la expectativa de que el dolor no debería existir. El estoicismo parte de una base muy distinta a la que nos enseñaron. No promete una vida cómoda. No vende la idea de que todo va a salir bien. Enseña algo mucho más realista y, por eso mismo, más poderoso. No necesitas una vida fácil. Necesitas una mente preparada. Preparada para lo que no sale como esperabas. Preparada para el error, para la crítica, para el cambio repentino, para el obstáculo, porque lo inesperado no es la excepción, es la norma. Marco Aurelio, que gobernó uno de los imperios más grandes de la historia en medio de guerras, traiciones y enfermedades, no escribía para motivarse cuando todo iba bien. Escribía para recordarse a sí mismo que el obstáculo no era el enemigo, sino el camino. El impedimento para la acción avanza la acción. No es una frase bonita, es una forma de vivir. Lo que se interpone no te detiene, te entrena. Lo que duele no te debilita por sí mismo, te revela dónde aún no estás preparado. En la vida diaria, esto se ve con claridad. Dos personas reciben la misma crítica. A una le arruina el día. Se encierra.
se justifica, se siente atacada, pierde el foco, la otra la escucha, siente el golpe, pero no se desmorona, no porque no le importe, sino porque ya había contemplado la posibilidad, porque no esperaba que todo saliera perfecto, porque su estabilidad no dependía de que nadie cuestionara su trabajo. La diferencia no está en la crítica, está en la preparación mental previa. Aquí es donde el giro estoico cambia todo. El problema no es la dificultad, el problema es la expectativa. Esperar que la vida sea cómoda te vuelve frágil. Esperar que haya obstáculos te vuelve resistente, no desde la dureza, sino desde la claridad. Cuando aceptas de verdad que algo puede salir mal, deja de sorprenderte. Y cuando deja de sorprenderte, deja de dominarte. Esto no es resignación, no es pesimismo, es realismo entrenado. Los estoicos lo llamaban premeditatio malorum, la práctica de anticipar mentalmente los posibles obstáculos, no para sufrir antes de tiempo, sino para no colapsar cuando llegan. Es muy distinto decir ojalá hoy todo salga bien que decir si hoy algo se tuerce. Sabré cómo responder. La primera frase te deja expuesto. La segunda te devuelve el control. Aplicarlo es más simple de lo que parece, pero requiere honestidad. Cada mañana, antes de empezar el día, pregúntate con calma, ¿qué podría complicarse hoy? Una conversación difícil, una crítica, un retraso, una noticia que no esperaba. Y luego, una segunda pregunta, mucho más importante. ¿Cómo quiero actuar si eso ocurre? No cómo me gustaría sentirme, sino cómo elegiría responder desde la mejor versión de mí mismo. Esa pequeña anticipación cambia por completo tu postura interior. Cuando haces esto, algo curioso ocurre. Los problemas no desaparecen, pero pesan menos, porque ya no llegan a una mente ingenua, sino a una mente preparada. Ya no te toman por sorpresa, ya no te roban la energía de golpe. Empiezas a distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Y ahí entra uno de los pilares del estoicismo, la dicotomía del control. No controlas lo que ocurre, sí controlas cómo te posicionas ante ello. Y eso, aunque parezca poco, lo es todo. Hay personas que pasan la vida pidiendo que las circunstancias cambien, y hay otras que, sin hacer ruido, se entrenan para cambiar ellas. Las primeras viven en tensión, las segundas viven con firmeza, no porque no sufran, sino porque no se rompen. Entienden que la calma no viene de que todo funcione, sino de saber qué hacer cuando no funciona. Un ejercicio simple puede ayudarte a integrar este principio. Toma un momento hoy y escribe una expectativa irreal que sigues manteniendo. Algo como no deberían tratarme así. A esta edad ya no debería estar pasando por esto. Si me esfuerzo lo suficiente, no tendría que fallar. Escríbela, léela y luego suéltala conscientemente, no como derrota, sino como liberación. Porque cada expectativa irreal que abandonas es un peso menos que cargas. Cuando dejas de exigirle a la vida que sea cómoda, algo se acomoda dentro de ti. Empiezas a volverte más sólido, más estable, menos reactivo. Y desde ahí, desde esa base firme, estás listo para entender el siguiente principio. Porque prepararte para la dificultad es solo el comienzo. El siguiente paso es aprender a no entregarle el control a lo que ocurre fuera de ti. Tu paz no depende de lo que ocurre, sino de lo que interpretas. Hay un momento en la vida en el que empiezas a darte cuenta de algo inquietante. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y solo una queda atrapada en el sufrimiento. No porque sea más sensible, ni porque la vida se ensañe con ella,
sino porque algo ocurre dentro de su mente que pasa desapercibido. Y cuando no entiendes esto, la paz se vuelve frágil. Depende de demasiadas cosas, de lo que dicen los demás, de cómo salen las cosas, de factores que no controlas. Tal vez lo has vivido. Un comentario que para otro pasa sin importancia. A ti te quita el sueño. Un error que alguien asume y corrige. A ti te persigue durante días. Una noticia inesperada que a unos les incomoda y a otros los hunde. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el mismo hecho puede ser soportable para uno y devastador para otro? La respuesta no está en lo que ocurre. Está en lo que te dice sobre lo que ocurre. Este principio es uno de los más difíciles de aceptar, porque rompe una creencia muy arraigada, la idea de que nuestra paz depende de que las cosas salgan bien. El estoicismo afirma justo lo contrario. Tu paz no depende de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretas. El golpe real no es el hecho, es el juicio que haces sobre ese hecho. Y mientras no lo veas con claridad, vivirás reaccionando a la defensiva, entregándole el control de tu estabilidad a lo externo. Epicteto lo expresó de forma directa y sin adornos. No nos afecta lo que sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que sucede. No es una frase para consolarse, es una advertencia. Si no aprendes a vigilar tu diálogo interno, alguien más lo hará por ti. La mente interpreta de forma automática, rápida, sin pedir permiso, y muchas veces lo hace desde el miedo, desde el orgullo herido o desde experiencias pasadas que ya no están ocurriendo, pero siguen gobernando tu presente. En la práctica, esto se ve todos los días. Imagina una pérdida económica. Dos personas pierden la misma cantidad de dinero. Para una, es una ruina. Se repite que ha fracasado, que nunca se va a recuperar, que esto demuestra que no es capaz. Para la otra, es un ajuste doloroso. Sí, pero temporal. Algo que obliga a reorganizarse, a aprender, a ser más cuidadoso. El hecho es idéntico. El resultado emocional es completamente distinto. No porque una sea fría y la otra sensible, sino porque una convirtió el hecho en identidad y la otra lo mantuvo en su lugar. Aquí aparece una de las herramientas más poderosas del estoicismo, y también una de las más ignoradas: separar el hecho de la interpretación. El hecho es lo que ocurrió, sin adornos. La interpretación es la historia que construyes alrededor. El problema es que casi nunca las distinguimos. Decimos, me faltaron al respeto, cuando el hecho fue alguien habló en un tono que no me gustó. Decimos, todo salió mal, cuando el hecho fue algo no salió como esperaba. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia por completo la experiencia interna. Un ejercicio sencillo, pero incómodo, consiste en describir un problema sin adjetivos, sin dramatizarlo, sin cargarlo de significado personal. Solo los datos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Qué se perdió? ¿Qué cambió? Al principio cuesta, porque estamos acostumbrados a interpretar antes de observar. Pero cuando lo haces, notas algo sorprendente. El problema se vuelve más manejable, menos pesado. Deja de invadir toda tu identidad. Ya no eres el que fracasó. Eres alguien enfrentando una situación concreta. La psicología moderna respalda esta idea. Estudios sobre reestructuración cognitiva muestran que no son los eventos los que generan estrés crónico, sino la forma en que los interpretamos. Pensamientos automáticos, como esto es terrible, no lo voy a soportar, esto me define, intensifican la respuesta emocional y prolongan el malestar. El estoicismo ya lo sabía hace 2000 años. Sin necesidad de laboratorios, la mente puede ser tu refugio
o tu mayor fuente de sufrimiento. Esto no significa negar lo que sientes. No se trata de fingir que no duele. El estoicismo no propone anestesiarse emocionalmente. Propone algo más maduro: sentir sin exagerar. Observar sin quedar atrapado. Puedes sentir tristeza, enfado, miedo. Lo que marca la diferencia es si conviertes esa emoción en una verdad absoluta sobre ti y tu vida. Cuando lo haces, pierdes margen de acción. Cuando no, recuperas poder. Aplicar este principio requiere práctica diaria. Hoy mismo, presta atención a un pensamiento automático que aparezca ante una molestia. Algo pequeño, una demora, un comentario, una noticia. Detecta qué te dices de forma inmediata. Luego pregúntate con honestidad: ¿esto es un hecho o una interpretación? ¿Estoy describiendo lo que pasó o estoy añadiendo una historia que me perjudica, no para juzgarte, sino para darte espacio? Porque en ese espacio nace la libertad. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo algo esencial: no puedes controlar lo que ocurre fuera, pero sí cómo lo recibes dentro. Y eso conecta directamente con la dicotomía del control. Otro pilar del estoicismo: lo que sucede no siempre depende de ti. Lo que piensas sobre ello, sí. Y mientras confundas una cosa con la otra, vivirás luchando contra la realidad. Cuando las separas, empiezas a colaborar con ella. Aquí aparece un giro que suele sorprender. Muchas personas creen que cuestionar sus interpretaciones es perder firmeza, volverse indiferentes o fríos. En realidad ocurre lo contrario. Quien no cuestiona sus pensamientos es quien más reacciona, quien más explota, quien más se deja arrastrar. Cuestionar no te debilita, te estabiliza, te permite elegir en lugar de reaccionar. El ego es el enemigo más silencioso de tu estabilidad. Hay un enemigo que no hace ruido, que no se anuncia y que rara vez se reconoce a tiempo. No llega de fuera, no depende de las circunstancias. Vive dentro de ti y actúa justo cuando crees que estás defendiendo tu dignidad. Es el ego. Y si no aprendes a verlo, será él quien decida cómo reaccionas, cómo te relacionas y cuánta paz eres capaz de sostener. Tal vez te suene familiar esta sensación. Alguien dice algo que no te gusta. No necesariamente es grave, pero algo se activa por dentro. Una urgencia por responder, por aclarar, por demostrar que no estás equivocado, por no quedar mal. A veces ni siquiera importa el tema. Lo que importa es no ceder, no parecer débil, no perder terreno. Y sin darte cuenta, una conversación simple se convierte en una discusión innecesaria que te deja agotado, tenso y, muchas veces, arrepentido. No porque el tema fuera importante, sino porque el ego tomó el control. El ego funciona así. Exagera, se ofende con facilidad, necesita validación constante, quiere tener razón más que entender, quiere ganar más que resolver. Y lo más peligroso es que suele disfrazarse de autoestima, de carácter fuerte, de no dejarse pisotear. Pero el estoicismo es claro en este punto. Eso no es fortaleza, es dependencia emocional camuflada. Epicteto lo expresó con una claridad incómoda. Cuanto más valoras cosas fuera de tu control, menos control tienes. Cuando tu tranquilidad depende de lo que otros piensan de ti, de cómo te tratan o de si reconocen tu punto de vista, ya no estás al mando. Has entregado tu estabilidad a factores externos. Y el ego se encarga de recordártelo cada vez que algo no sale como esperabas. El problema no es tener ego, todos lo tenemos. El problema es no darte cuenta de cuándo está hablando por ti. Porque cuando el ego dirige, reaccionas rápido y piensas tarde. Te defiendes incluso cuando no hay ataque. Te justificas incluso cuando no hace falta. Escuchas
para responder, no para comprender. Y así, poco a poco, la calma desaparece de tu vida cotidiana. En la práctica, esto se manifiesta en situaciones muy comunes. Una crítica en el trabajo, un comentario de un familiar, una opinión distinta a la tuya. El tema real podría resolverse en minutos, pero el ego lo convierte en un campo de batalla. No discutes para mejorar la situación, discutes para no sentirte menos. Y ahí ya no importa la verdad, importa la imagen. Importa proteger una idea de ti mismo que se siente amenazada. El estoicismo propone un cambio radical, aunque sencillo en apariencia. Antes de responder, detente, no reacciones de inmediato. Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta es donde recuperas el control. Marco Aurelio se recordaba constantemente que nadie puede obligarte a perder la calma sin tu consentimiento. Pero ese consentimiento suele darse en segundos, de forma automática, cuando el ego se siente atacado. Una de las prácticas más poderosas es escuchar sin defenderte, no para someterte, no para aceptar todo, sino para comprender. Cuando alguien te critica, tu impulso es explicar, justificar, aclarar. El ejercicio estoico consiste en hacer lo contrario, escuchar, respirar, dejar que la urgencia pase. Muchas veces descubrirás que no había un ataque real, solo una opinión. Otras veces confirmarás que la crítica dice más del otro que de ti. En ambos casos, habrás conservado algo valioso: tu estabilidad. Pensemos en una discusión típica. Dos personas discuten por un detalle menor. Ninguna cede. La conversación sube de tono. Al final, no se resuelve nada y la relación queda resentida. Si miras con honestidad, el problema original no era el tema, era el ego de ambos luchando por no perder posición. Cuando el ego baja, la conversación cambia. Aparece la posibilidad de entender, de poner límites sin agresión, de disentir sin destruir. Esto no significa volverte pasivo o permitir faltas de respeto. Significa elegir tus batallas. Significa no reaccionar desde el orgullo herido, sino desde la claridad. El ego quiere responder ya. La sabiduría puede esperar unos segundos, y esos segundos marcan toda la diferencia. Aplicar este principio en la vida diaria requiere atención consciente, hoy mismo, cuando recibas una crítica, aunque sea pequeña. Observa qué se activa en ti. Esa necesidad de explicar, de justificarte, de demostrar, y haz algo distinto. No respondas de inmediato. Escucha. Si decides hablar, hazlo desde la calma, no desde la defensa. Y si no es necesario responder, no lo hagas. El silencio, cuando no nace del miedo, es una forma profunda de dominio personal. Hay un ejercicio simple, pero transformador. Hoy, no te justifiques ante una crítica, no porque la crítica sea correcta, sino porque tu valor no depende de refutarla. Observa lo que ocurre dentro de ti cuando no alimentas al ego. Al principio incomoda, parece que pierdes algo, pero luego notas algo inesperado. Recuperas energía, recuperas claridad, recuperas paz. Este principio se conecta directamente con la dicotomía del control. No controlas lo que otros dicen o piensan. Sí controlas cómo respondes. Cada vez que reaccionas desde el ego, entregas ese control. Cada vez que eliges la calma, lo recuperas. Y también se relaciona con el amor fati, la aceptación de lo que ocurre. Aceptar no significa aprobar, significa no resistirte inútilmente a lo que no depende de ti. La calma no es pasividad, es autoridad interior. Hay una confusión muy extendida que le ha costado la paz a muchas personas.
Se nos enseñó que mantenerse en calma es ceder, que callar es perder, que no reaccionar es señal de debilidad. Y por eso, ante el conflicto, ante la provocación o ante la injusticia, muchos sienten la necesidad inmediata de responder, de levantar la voz, de imponerse, como si el respeto se ganara a base de intensidad, como si la autoridad naciera del ruido. Pero con el tiempo, y especialmente después de haber vivido lo suficiente, algo empieza a hacerse evidente. Cada reacción impulsiva deja un desgaste, cada estallido cobra un precio, y casi nunca ese precio lo paga quien provocó, lo pagas tú. Aquí entra uno de los principios más malinterpretados del estoicismo. La calma no es pasividad, la calma es autoridad interior. Reaccionar es fácil, dominarte es raro. Cualquiera puede gritar cuando se siente herido, cualquiera puede responder con dureza cuando su orgullo se activa. Eso no requiere fortaleza, requiere impulso. La verdadera fuerza aparece cuando eres capaz de mantener la mente clara, justo en el momento en que todo dentro de ti quiere explotar. Tal vez has sentido esa presión interna, ese segundo en el que sabes que, si hablas ahora, algo se va a romper, una relación, una conversación, tu propia imagen, y aún así hablas, no porque sea lo correcto, sino porque no soportas el silencio, porque confundes la calma con rendición. El estoicismo viene a desmontar esa idea. No todo lo que sientes necesita ser expresado. No todo lo que piensas necesita ser dicho. Y no toda reacción es una muestra de carácter. Marco Aurelio lo dejó escrito con una claridad implacable. El mejor vengador es no parecerse al agresor. No es una invitación a la indiferencia, es una llamada al dominio. Cuando respondes con la misma agresividad que recibes, pierdes algo esencial, te rebajas al terreno del otro, renuncias a tu centro. En cambio, cuando eliges la calma, no estás cediendo poder, estás afirmándolo. Hay un giro que suele sorprender. El que grita pierde poder. Puede parecer que se impone en el momento, pero su falta de control queda expuesta. Quien mantiene la calma, en cambio, transmite algo distinto: seguridad, presencia, autoridad silenciosa. No necesita convencer ni imponerse. Se sostiene, y esa estabilidad incomoda más que cualquier grito, porque no ofrece un punto fácil de ataque. En la vida cotidiana, esto se ve con claridad. Piensa en esa persona que entra en una sala y no necesita hablar fuerte para que se note su presencia. No interrumpe, no se justifica constantemente. Escucha, responde cuando es necesario. Y cuando lo hace, sus palabras pesan. No porque sean duras, sino porque vienen desde un lugar firme. Esa persona no es pasiva, es dueña de sí misma, y eso genera respeto. La calma estoica no consiste en reprimir lo que sientes. Consiste en no actuar desde el primer impulso. Entre lo que ocurre y lo que haces hay un espacio. Ese espacio puede durar un segundo, pero lo cambia todo. Respirar antes de responder no es un consejo superficial, es una práctica de dominio. En ese pequeño gesto, le recuerdas a tu mente que tú decides, no la emoción, no el entorno, tú. Retrasar decisiones emocionales es otra forma concreta de aplicar este principio. Muchas decisiones que se toman en caliente se lamentan en frío. El estoicismo propone lo contrario: sentir primero, pensar después, actuar al final. Cuando algo te altera, no decidas nada importante en ese estado. No respondas mensajes, no cierres conversaciones, no saques conclusiones. Date tiempo. La emoción baja, la claridad sube, y cuando actúas desde ahí,
casi nunca te arrepientes. Epicteto enseñaba que no somos esclavos de lo que sentimos, sino de cómo respondemos a ello. La calma es la expresión más clara de esa libertad, no porque no sientas rabia, sino porque no permites que dirija tus actos, no porque no te importe lo que pasa, sino porque te importa lo suficiente como para no estropearlo con una reacción impulsiva. Hay un ejercicio sencillo, pero poderoso, que puedes aplicar hoy mismo. Practica el silencio consciente, no como castigo, ni como huida, sino como elección. Cuando algo te incomode, guarda silencio unos segundos más de lo habitual. Observa lo que ocurre dentro de ti, la urgencia por hablar, la tensión, el deseo de defenderte, y deja que pase. No desaparece del todo, pero pierde fuerza. Y cuando finalmente hables, si decides hacerlo, notarás que tu tono es distinto, más claro, más firme, más respetable. Este principio se conecta con otros pilares del estoicismo, con la dicotomía del control, porque no controlas lo que otros dicen o hacen, pero sí cómo respondes, con el amor fati, porque aceptar el momento tal como es te permite actuar con serenidad en lugar de resistirte con rabia. Y con la idea de que el carácter se construye en los detalles pequeños, no en los grandes discursos. No eres tus emociones, eres quien las observa. Hay una frase que muchas personas repiten sin darse cuenta del daño que provoca. Soy así. La dicen cuando están enfadadas, cuando están tristes, cuando el miedo las paraliza, como si una emoción momentánea definiera toda su identidad, como si lo que sienten en un instante fuera una sentencia permanente. Y ahí comienza uno de los mayores errores que se pueden cometer a nivel interior: confundir lo que sientes con lo que eres. A cierta edad, esta confusión pesa más, porque ya no se trata solo de emociones intensas, sino de emociones acumuladas, tristezas que no se expresaron, rabias que se guardaron, miedos que se repitieron tantas veces que parecen parte del carácter, y sin darte cuenta, empiezas a presentarte ante el mundo desde ese lugar. Soy una persona nerviosa, siempre me enfado, no puedo con esto. Pero el estoicismo plantea algo radicalmente distinto y profundamente liberador. No eres tus emociones, eres quien las observa. Sentir no es un problema, sentir es humano. La tristeza, la rabia, el miedo no indican debilidad, indican que estás vivo. Lo que genera sufrimiento no es la emoción en sí, sino la identificación con ella. El momento en que dices, soy mi miedo en lugar de estoy sintiendo miedo. Esa pequeña diferencia cambia todo, porque cuando te identificas, pierdes margen de acción. Cuando observas, recuperas control. Epicteto lo expresó con precisión quirúrgica. Las emociones son impresiones, no órdenes. Llegan sin pedir permiso. Aparecen como reacciones automáticas ante lo que ocurre, pero no te obligan a actuar, no te definen, no toman decisiones por ti, a menos que tú se las entregues. El problema es que la mayoría de las personas obedece a la primera emoción que aparece, como si fuera una orden incuestionable. En la vida cotidiana, esto sucede constantemente. Sientes miedo y te detienes. Sientes rabia y atacas. Sientes tristeza y te aíslas, no porque sea lo más adecuado, sino porque asumes que no hay alternativa. El estoicismo introduce una pausa, un espacio entre sentir y actuar. En ese espacio ocurre algo esencial. Puedes elegir. Pensemos en una situación concreta. Alguien siente miedo antes de dar un paso importante. Cambiar de trabajo, hablar con alguien, tomar una decisión pendiente. El miedo aparece con fuerza. La interpretación automática es no puedo,
No estoy preparado. Me voy a equivocar. Si te identificas con ese miedo, te detienes. Pero si lo observas, si lo nombras, algo cambia. Estoy sintiendo miedo. No soy miedo. Ese simple acto de observación ya crea distancia. Y en esa distancia, el miedo pierde autoridad. Esto no significa que el miedo desaparezca. Significa que deja de gobernar. Puedes sentirlo y avanzar. Puedes reconocer la incomodidad y actuar con cautela. Muchas de las decisiones más valiosas se toman con miedo presente, no en su ausencia. Esperar a no sentir miedo es esperar para siempre. Aprender a moverte con él es madurez emocional. La psicología moderna habla de regulación emocional. El estoicismo lo practicaba hace siglos. Nombrar la emoción sin actuar desde ella es una de las herramientas más poderosas que existen. Cuando dices, estoy sintiendo rabia en lugar de reaccionar, la intensidad baja. Cuando reconoces la tristeza sin convertirla en identidad, se vuelve más manejable, no porque la ignores, sino porque no la amplificas con historias internas. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la mente puede observarse a sí misma, que no estás condenado a reaccionar, que puedes elegir la respuesta. Y esa elección no te convierte en frío ni en indiferente. Te convierte en consciente, en alguien que siente, pero no se pierde dentro de lo que siente. Aplicar este principio en el día a día requiere práctica sencilla, pero constante. Hoy mismo, cuando aparezca una emoción intensa, haz algo diferente. Detente. Nómbrala en silencio. Estoy sintiendo enfado. Estoy sintiendo tristeza. Estoy sintiendo miedo. Sin añadir juicio, sin justificarla, sin actuar de inmediato. Solo observa, respira, permite que esté ahí sin convertirla en un mandato. Este ejercicio puede parecer pequeño, pero es profundamente transformador, porque te devuelve algo que muchos han perdido sin darse cuenta. La sensación de ser más que tus reacciones. La sensación de que hay un centro estable desde el cual puedes observar lo que ocurre dentro de ti sin ser arrastrado. Este principio se conecta directamente con la dicotomía del control. No controlas qué emoción aparece, sí controlas cómo respondes a ella. También se relaciona con el amor fati, porque aceptar lo que sientes sin resistencia es una forma de aceptar la realidad interna tal como es, sin lucha innecesaria, y con la premeditatio malorum, porque saber que ciertas emociones aparecerán te prepara para no sorprenderte ni asustarte cuando lo hagan. El fracaso no te quita valor, te da información. Hay una palabra que muchas personas temen más que al cansancio, más que a la soledad, incluso más que al dolor: fracaso. Basta con que algo no salga como esperaban para que aparezca una sensación pesada, casi física, de haber fallado como persona, como si un error fuera una prueba definitiva de incapacidad, como si equivocarse borrara de golpe todo lo que se ha construido antes. Y esa forma de entender el fracaso no solo es injusta, es profundamente debilitante. A cierta edad, el miedo al fracaso se vuelve más silencioso, pero más profundo. Ya no es el miedo a empezar, sino el miedo a volver a equivocarse, a confirmar dudas internas, a sentir que ya no hay margen. Muchas personas dejan de intentar cosas nuevas no porque no tengan capacidad, sino porque no quieren volver a enfrentarse a esa sensación de derrota. Y sin darse cuenta, empiezan a vivir más pequeños, más contenidos, más limitados de lo necesario. El estoicismo plantea una idea radicalmente distinta. El fracaso no te quita valor, te da información. El error no es una sentencia, es una guía. No señala quién eres, señala que no funcionó.
Confundir esas dos cosas es uno de los mayores obstáculos para crecer con serenidad, porque cuando crees que fallar te define, cada intento se vuelve una amenaza, y cuando cada intento es una amenaza, la vida se reduce a lo conocido. Séneca lo expresó con una frase breve y contundente: errare humanum est, perseverare diabolicum. Errar es humano. Persistir en el error sin aprender es el verdadero problema. El fallo, por sí mismo, no es el enemigo. Lo peligroso es castigarte por él, quedarte atrapado en la culpa o usarlo como excusa para no volver a intentar nada distinto. En la práctica, esto se ve con claridad en el ámbito profesional. Una persona fracasa en un proyecto. Las cosas no salen como esperaba. Puede interpretarlo de dos maneras. La primera es personalizarlo. No sirvo para esto. Siempre me pasa lo mismo. He perdido el tiempo. Esa interpretación no aporta nada útil, solo bloquea. La segunda opción es analizarlo con honestidad, pero sin crueldad. ¿Qué decisiones no funcionaron? ¿Qué señales ignoré? ¿Qué habilidades necesito desarrollar? En ese caso, el fracaso deja de ser un peso y se convierte en un mapa. Muchas trayectorias sólidas no nacen de aciertos constantes, sino de errores bien leídos. Personas que tuvieron que redefinir su camino tras una caída, cambiar de rumbo, ajustar expectativas, descubrir talentos que no habían considerado. No porque el fracaso fuera agradable, sino porque no lo convirtieron en identidad. Lo trataron como información, como un mensaje que decía por aquí no o todavía no, pero nunca no vales. El estoicismo insiste en una distinción clave. Hay una diferencia enorme entre responsabilidad y castigo. Responsabilidad es mirar el error de frente y aprender. Castigo es repetir mentalmente el error una y otra vez para herirte. La primera fortalece, el segundo debilita. Analizar sin castigarte es una forma de respeto hacia ti mismo. Reconoce que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento, y que ahora sabes algo más. Desde la psicología moderna se habla de mentalidad de crecimiento, de ver los errores como oportunidades de aprendizaje. El estoicismo ya enseñaba esto hace siglos, pero con una profundidad adicional. No solo se trata de aprender a nivel técnico, se trata de aprender a nivel interior. ¿Cómo reaccionas cuando fallas? ¿Qué te dices? ¿Qué historia construyes sobre ti? Ahí está el verdadero entrenamiento. Aplicar este principio requiere un cambio consciente de hábito mental. Cuando algo no sale bien, la tendencia automática es el reproche. Debería haberlo sabido. ¿Cómo pude equivocarme? El ejercicio estoico consiste en sustituir el juicio por la pregunta. No ¿qué dice esto de mí?, sino ¿qué me enseña esto? Esa pregunta abre posibilidades. El juicio las cierra. Un ejercicio sencillo que puedes hacer hoy mismo es revisar un error reciente. Algo pequeño o grande. Escríbelo con objetividad. ¿Qué ocurrió? ¿Qué decisión tomaste? ¿Qué resultado tuvo? Luego, extrae al menos una lección concreta, algo que harías distinto la próxima vez. No para reprocharte, sino para prepararte mejor. Al hacerlo, el error deja de doler de la misma manera. Se transforma. Ya no es una carga, es una herramienta. Este principio se conecta con otros pilares del estoicismo, con la dicotomía del control, porque no controlas el resultado, pero sí tu disposición a aprender. Con el amor fati, porque aceptar incluso lo que salió mal como parte del camino te libera de la resistencia inútil. Y con la premeditatio malorum, porque saber que el error es posible te permite enfrentarlo con más serenidad cuando ocurre. Aquí aparece un giro que muchos no esperan. Las personas más seguras no son las que nunca fallaron,
sino las que ya no se asustan cuando fallan, porque saben qué hacer con ello. Saben analizar, ajustar, seguir, no desde la prisa ni desde la negación, sino desde la claridad. Esa confianza no nace del éxito constante, sino de haber sobrevivido al error sin romperse por dentro. Te dejo una pregunta para reflexionar. ¿Qué error del pasado sigues usando como prueba en tu contra? ¿Qué pasaría si Ona, en lugar de castigarte por él, lo miraras como información valiosa que te trajo hasta aquí? Cambiar esa mirada puede liberar una cantidad enorme de energía retenida. El fracaso no te define, te forma. Y cuando aprendes a verlo así, algo se aligera, te permites intentar de nuevo, te permites ajustar, te permites avanzar sin cargar con una condena invisible. Pero hay algo que debilita aún más que fallar, algo que erosiona la fuerza poco a poco, casi sin que te des cuenta. Y de eso hablamos en el siguiente principio. Postergar te rompe por dentro. Hay una forma de desgaste que no deja marcas visibles, pero que va debilitando por dentro con el paso del tiempo. No es el fracaso, no es el conflicto, es la postergación. Ese hábito silencioso de saber lo que tienes que hacer y no hacerlo, de decir luego, mañana, cuando tenga más ganas, mientras algo dentro de ti empieza a perder firmeza sin que lo notes. Postergar no suele sentirse grave en el momento. Al contrario, muchas veces se vive como un alivio temporal. Evitas una conversación incómoda, retrasas una decisión difícil, dejas para otro día ese cambio que sabes que necesitas hacer. Y durante unas horas, incluso durante unos días, parece que no pasa nada, pero pasa. Siempre pasa algo. Cada postergación erosiona tu palabra interna, te acostumbra a no cumplirte, y eso tiene un costo emocional más alto de lo que parece. Tal vez reconoces esa sensación. No es culpa abierta, no es ansiedad intensa, es un cansancio mental constante, una especie de ruido de fondo. Tareas pendientes que no haces, decisiones que no tomas, asuntos que evitas mirar de frente. Todo eso ocupa espacio en tu mente, energía que no descansa, y poco a poco empiezas a sentirte más pesado, menos claro, menos decidido, no porque no puedas avanzar, sino porque te has entrenado en no hacerlo. Séneca lo advirtió con una frase que no deja margen para el autoengaño mientras pospones. La vida pasa, no se detiene a esperarte, no se adapta a tus dudas. Cada día que aplazas una acción importante es un día en el que refuerzas una identidad que no eliges conscientemente, la de alguien que sabe, pero no actúa. Y esa distancia entre lo que sabes y lo que haces es una de las mayores fuentes de frustración personal. El estoicismo entiende la acción como una forma de coherencia interior. No se trata de hacerlo todo perfecto ni de vivir en un estado de productividad constante. Se trata de no traicionarte, porque cada vez que postergas algo que sabes que deberías hacer, envías un mensaje claro a tu mente: no puedo confiar en mí. Y cuando esa idea se repite lo suficiente, la autoestima se resiente. Aunque no sepas explicar por qué, en la vida diaria, esto se manifiesta en decisiones pequeñas. Llamar a alguien, poner un límite, empezar un hábito, cerrar una etapa. Nada de eso parece urgente en el momento, pero todo eso pesa mientras no se hace. Y aquí aparece una paradoja interesante. Muchas personas dicen que no actúan porque no tienen energía. En realidad, no tienen energía porque no actúan. La acción libera, la postergación encierra. El estoicismo propone una solución simple, pero incómoda para la mente que evita. Acción mínima inmediata. No resolverlo todo. No hacer grandes planes. Dar un paso pequeño ahora.
tan pequeño que no genere resistencia, porque el problema no suele ser la dificultad de la tarea, sino la fricción inicial. Una vez que empiezas, algo cambia. La carga mental se reduce, la claridad aumenta, recupera sensación de control. Pensemos en un ejemplo sencillo, una decisión pequeña que llevas tiempo evitando. Tal vez ordenar un asunto administrativo, tal vez tener una conversación pendiente, tal vez empezar algo que sabes que te vendría bien. Mientras lo evitas, tu mente vuelve a ello una y otra vez. No descansa. El día que decides afrontarlo, incluso si no sale perfecto, ocurre algo inmediato. La tensión baja, la mente se libera. No porque todo esté resuelto, sino porque dejaste de huir. Esto no es casualidad. La psicología moderna habla de carga cognitiva. El estoicismo lo entendía como peso interior. Lo que no se hace se acumula. Lo que se hace, aunque sea imperfecto, se ordena, y ese orden no es externo, es interno. Empiezas a sentirte más alineado contigo mismo, más entero. Aplicar este principio no requiere fuerza de voluntad heroica. Requiere honestidad, identificar una sola cosa que estás evitando, solo una, y hacer una acción mínima hoy. No mañana, hoy, aunque sea incompleta, aunque no sea ideal. El objetivo no es el resultado. Es romper el patrón de postergación, demostrarte que puedes actuar incluso sin ganas, incluso con miedo, incluso con duda. Este principio se conecta con otros pilares del estoicismo, con la dicotomía del control, porque no controlas el resultado de tus acciones, pero sí tu disposición a actuar. Con el amor fati, porque aceptar el momento presente incluye aceptar que ahora es el único momento disponible para actuar, y con la premeditatio malorum, porque anticipar el costo de seguir postergando te ayuda a ver con claridad qué estás perdiendo realmente. Aquí aparece un giro que muchos no esperan. No actuar no te protege del error, te expone a uno mayor, el error de quedarte inmóvil, de vivir en potencial en lugar de realidad, de mirar hacia atrás y darte cuenta de que no fue el miedo lo que te detuvo, sino el hábito de aplazar. Te dejo una pregunta directa. ¿Qué es eso que llevas tiempo evitando y que sabes con honestidad que aliviaría tu mente si lo hicieras hoy? No mañana. Hoy. No todo. Solo el primer paso. Pensarlo ya es un inicio. Hacerlo es una liberación. Vive como ejemplo, no como juez. Hay una tentación silenciosa que aparece con los años, la de convertirte en juez. Juez de las decisiones ajenas, de los errores de otros, de cómo deberían vivir. Actuar o pensar no siempre se expresa en voz alta. A veces vive en comentarios internos, en comparaciones, en ese gesto de superioridad discreta que nace cuando crees que tú lo habrías hecho mejor. Y aunque parezca inofensiva, esa postura tiene un efecto profundo. Te aleja de tu propio trabajo interior. El estoicismo lo dice sin rodeos. El ejemplo transforma más que la crítica. Puedes señalar todos los errores del mundo y no cambiar nada. Puedes tener razón y aún así no mejorar ni un centímetro tu vida. Porque vivir como juez da una sensación momentánea de control, pero no construye carácter. Vivir como ejemplo, en cambio, es exigente, te obliga a mirarte primero, a corregirte antes de corregir, a sostener en tus actos lo que dices con palabras. Muchos han experimentado esta frustración. Decir lo correcto, saber lo correcto, incluso aconsejar lo correcto, y aún así sentir que algo no encaja, porque hay una diferencia enorme entre entender una idea y encarnarla. El estoicismo no se mide por lo que opinas,
sino por cómo actúas cuando nadie te mira. Ahí es donde se revela la coherencia real. Marco Aurelio lo resumió con una frase que corta de raíz cualquier excusa. Haz lo correcto. El resto no importa. No dijo, explica lo correcto. No dijo, demuestra que tienes razón. Dijo, hazlo. Porque la ética estoica no busca convencer. Busca vivir. No pretende corregir al mundo desde fuera, sino ordenar al individuo desde dentro. En la vida cotidiana, esta diferencia se nota más de lo que crees. Hay personas que hablan mucho de valores, de respeto, de coherencia, pero sus actos no acompañan. Sus palabras suenan bien, pero no generan confianza. Y hay otras que dicen poco, pero viven de una forma tan alineada que no necesitan justificar nada. Su presencia enseña, su conducta marca límites, su silencio pesa más que muchos discursos. El estoicismo invita a una inversión incómoda, pero liberadora. Antes de señalar lo que otros hacen mal, pregúntate qué puedes ajustar tú. Antes de exigir coherencia, practícala. Antes de criticar una actitud, obsérvala en ti, no para castigarte, sino para afinarte. Porque el cambio real no empieza corrigiendo afuera, empieza corrigiendo dentro. Esto no significa tolerar lo injusto ni callar ante lo que importa. Significa elegir el lugar desde el cual actúas. El juez necesita tener razón. El ejemplo necesita ser consistente. El juez se desgasta opinando. El ejemplo construye sin ruido. Y lo más interesante es que el ejemplo tiene un impacto que la crítica nunca logra. No genera resistencia. No provoca defensas. Inspira. Pensemos en una escena común. Una persona critica constantemente la falta de compromiso de otros, pero ella misma incumple pequeñas promesas. Llega tarde. Pospone, justifica, sus palabras pierden fuerza. Ahora piensa en alguien que no hace grandes declaraciones, pero cumple, que actúa con respeto incluso cuando nadie lo exige, que corrige en silencio lo que no le gusta de sí mismo. Esa persona no necesita juzgar. Su forma de estar ya es un mensaje. Aplicar este principio requiere una decisión clara. Corregirte antes de corregir. Cuando algo te molesta de otro, úsalo como espejo. Pregúntate con honestidad si hay algo ahí que también te concierne. No para compararte, sino para crecer. Muchas veces, lo que más nos irrita de los demás señala un punto pendiente en nosotros. Verlo es incómodo. Ignorarlo es fácil. El estoicismo elige lo primero. Una práctica concreta es actuar sin anunciarlo. Hoy, haz algo alineado con tus valores sin decirlo a nadie. No lo compartas. No lo expliques. No busques reconocimiento. Solo hazlo. Cumple una promesa pequeña. Mantén un límite. Corrige un hábito. Ese acto silencioso fortalece más que cualquier aprobación externa, porque refuerza la relación contigo mismo. Este principio se conecta profundamente con otros pilares estoicos, con la dicotomía del control, porque no controlas cómo actúan los demás, pero sí cómo actúas tú. Con el amor fati, porque aceptas que el mundo no va a cambiar a tu gusto. Y aún así eliges vivir de forma íntegra y con la disciplina interior, porque entiendes que la coherencia se entrena en lo cotidiano, no en los grandes gestos. Aquí aparece un giro que muchos no esperan. Cuando dejas de vivir como juez, descansas, te liberas del peso de estar evaluando constantemente. Tu energía vuelve a ti, y paradójicamente, cuando dejas de intentar corregir a otros, tu influencia aumenta, porque ya no impones, irradias, no señalas, encarnas. Te invito a reflexionar.
¿En qué aspecto de tu vida estás más dispuesto a opinar que a practicar? ¿Dónde exiges fuera lo que aún no sostienes dentro? No para juzgarte, sino para aclararte. Porque cada vez que eliges ser ejemplo en lugar de juez, recuperas coherencia. Y la coherencia es una forma silenciosa de poder. Vivir como ejemplo no te hace perfecto, te hace responsable. No te coloca por encima de nadie, te coloca en tu sitio. Y desde ahí, tu forma de vivir empieza a hablar por ti, sin esfuerzo, sin discursos, sin necesidad de convencer. La opinión ajena no define quién eres. Hay una fuerza invisible que condiciona más decisiones de las que solemos admitir. No hace ruido, no se ve, pero pesa. Es la opinión ajena, lo que otros piensan, dicen o suponen sobre ti. Para muchas personas, especialmente con los años, ese peso se vuelve una referencia silenciosa. Antes de hablar, miran. Antes de actuar, calculan. Antes de elegir, se preguntan cómo será interpretado y sin darse cuenta, empiezan a vivir hacia afuera. El problema no es escuchar a los demás. El problema es vivir para agradar. Porque cuando tu conducta depende de la aprobación externa, tu identidad empieza a diluirse. Dejas de preguntarte qué es correcto para ti y empiezas a preguntarte qué será aceptado. Y esa sustitución, lenta pero constante, tiene un costo profundo. Pierdes claridad, pierdes firmeza, pierdes libertad interior. Epicteto lo expresó con una crudeza que incomoda. Pero despierta, si buscas aprobación, te vuelves esclavo. No esclavo de una persona concreta, sino de un sistema invisible de expectativas cambiantes. Hoy agradas a unos, mañana decepcionas a otros. Nunca es suficiente, nunca es estable, y mientras tanto, tu paz queda atada a algo que no controlas. Muchos reconocen esta tensión en su vida diaria. Dicen que sí cuando quieren decir no, callan cuando deberían hablar, cambian de postura para no incomodar, ajustan su forma de ser según el entorno, y aunque por fuera parezca adaptación, por dentro se vive como desgaste, una sensación constante de estar representando un papel, de no estar del todo en casa dentro de uno mismo. El estoicismo propone una salida clara, aunque exigente: filtrar, no absorber, escuchar opiniones sin tragarlas enteras, considerar sin someterte, entender que la opinión ajena habla más del otro que de ti, de su historia, de sus miedos, de sus valores. No es una sentencia, es solo un punto de vista. Marco Aurelio insistía en recordar algo esencial. No todos los juicios merecen el mismo peso. Algunas críticas son útiles, otras son ruido. La sabiduría no está en ignorar todo, sino en discernir, en separar lo que puede ayudarte a crecer de lo que solo intenta controlarte. Y ese filtro no se construye de un día para otro, se entrena. Pensemos en un ejemplo común. Recibes una crítica injusta, no se basa en hechos, no aporta nada constructivo, simplemente cuestiona tu forma de ser o de actuar. Tienes dos opciones. La primera es reaccionar desde la herida, defenderte, justificarte, cambiar de rumbo para evitar ese juicio en el futuro. La segunda es detenerte, evaluar con calma y decidir no modificar tu conducta si sabes que está alineada con tus valores. Esa segunda opción no es indiferencia, es autoridad interior. El estoicismo no enseña a volverte insensible, enseña a volverte selectivo, a no entregar tu equilibrio a cualquier comentario, a no permitir que una opinión externa redefina lo que tú ya has elegido conscientemente. Porque cuando haces eso, recuperas algo esencial: coherencia. Vivir desde tus valores implica aceptar una verdad incómoda.
Siempre habrá quien no esté de acuerdo. Siempre habrá quien critique. Siempre habrá quien malinterprete. Esperar lo contrario es vivir en fantasía. El estoicismo no busca protegerte de la crítica. Busca fortalecerte frente a ella, para que no te arrastre, para que no te haga dudar de quién eres cada vez que aparece. Aplicar este principio en la vida cotidiana requiere decisiones pequeñas, pero firmes. La primera es observar cuándo estás a punto de cambiar tu comportamiento solo para agradar, no porque sea correcto, sino porque temes el juicio. Detectar ese momento ya es un avance enorme. Ahí puedes elegir distinto, mantener tu postura, no reaccionar, no explicar de más, no corregirte innecesariamente. Una práctica concreta es esta. Hoy, si alguien opina sobre ti de forma negativa o gratuita, no cambies tu conducta solo por esa opinión. Escucha, evalúa, y si no hay nada que corregir desde tus valores, sigue igual. No como desafío, no como rigidez, sino como fidelidad a ti mismo. Esa fidelidad se siente y se fortalece con cada decisión. Este principio se conecta con el corazón del estoicismo, con la dicotomía del control, porque no controlas lo que otros piensan, pero sí cómo respondes, con el amor fati, porque aceptas que el juicio ajeno es parte inevitable de la vida social, y con la disciplina interior, porque eliges actuar correctamente incluso cuando no recibes aprobación. Aquí aparece un giro que muchos no esperan. Cuando dejas de vivir para agradar, no te vuelves más duro, te vuelves más auténtico. Y, paradójicamente, esa autenticidad genera más respeto que cualquier intento de complacer. No a todos, pero sí a los que importan. Ven, sobre todo, a ti mismo. Vivir bajo la opinión ajena te fragmenta. Vivir desde tus valores te integra. Dejas de dispersarte. Dejas de justificarte. Dejas de pedir permiso para ser quien eres. No porque seas perfecto, sino porque sabes desde dónde actúas. Y esa claridad es una forma de calma profunda. Te dejo una pregunta para reflexionar. ¿Qué decisión reciente tomaste pensando más en cómo sería vista que en sí era correcta para ti? ¿Qué cambiaría si empezaras a filtrar las opiniones en lugar de absorberlas? No se trata de rebelarte, se trata de ordenarte. Aceptar la impermanencia te vuelve libre. Hay una verdad que todos conocen, pero pocos aceptan de verdad. Nada es permanente, ni las personas, ni las etapas, ni el cuerpo, ni las certezas. Todo cambia, todo pasa, todo se transforma, y aún así, gran parte del sufrimiento humano nace de resistirse a esa realidad, de actuar como si lo que hoy está garantizado fuera a quedarse para siempre, de vivir olvidando que lo que ahora tienes, mañana puede no estar. El estoicismo no ve esta idea como algo oscuro ni pesimista. Al contrario, la entiende como una de las mayores fuentes de libertad interior, porque cuando aceptas la impermanencia, dejas de vivir aferrado, y cuando dejas de aferrarte, empiezas a vivir con más presencia, más gratitud y menos miedo. Muchos sienten una incomodidad inmediata al pensar en la pérdida. Evitan esa reflexión. Creen que imaginar la ausencia traerá tristeza. Pero el giro estoico es justo el opuesto. Pensar conscientemente en la pérdida no te roba alegría, te la devuelve, porque te despierta, te saca del piloto automático, te recuerda que lo cotidiano no es banal, es frágil, y precisamente por eso, valioso. Marco Aurelio se entrenaba a diario en esta idea. Recordaba que las personas que amaba no le pertenecían, que su cargo era temporal, que su cuerpo era vulnerable, no para angustiarse, sino para gobernarse mejor, para no dar nada por sentado, para no desperdiciar el presente
esperando un futuro ideal que quizá nunca llegue. Aceptar la impermanencia cambia la forma en la que miras tu vida, cambia la forma en la que discutes, en la que trabajas, en la que amas. Cuando sabes que algo no es eterno, lo cuidas más, lo habitas mejor, lo agradeces mientras está. Y cuando se va, duele. Sí, pero no te destruye, porque no te engañaste creyendo que debía quedarse para siempre. Aquí aparece un elemento que sorprende a muchos. Pensar en la pérdida te hace agradecer. No mañana, hoy. La respiración que das por hecha, el silencio de la mañana, un cuerpo que responde, una conversación simple, cosas que solo se vuelven evidentes cuando faltan. El estoicismo no espera a que las pierdas para valorarlas. Te invita a hacerlo ahora, de forma consciente. La práctica que sostiene este principio se llama visualización negativa, premeditatio malorum. No es imaginar tragedias sin sentido, es recordar, con serenidad, que lo que hoy disfrutas podría no estar mañana, y al hacerlo, algo se ajusta por dentro. El tono de tu mente cambia, la queja pierde fuerza, la gratitud gana espacio. Un ejemplo sencillo: muchas personas viven irritadas por pequeñas incomodidades cotidianas, el tráfico, el ruido, una rutina que les parece monótona. Pero imagina por un momento que pierdes la capacidad de moverte libremente, o que ese trayecto diario ya no es posible. De pronto, lo que antes molestaba se convierte en privilegio, no porque haya cambiado el hecho, sino porque cambió tu mirada. El estoicismo no idealiza el dolor, no romantiza la pérdida. Lo que hace es entrenarte para no vivir dormido, para no confundir costumbre con insignificancia, para que lo ordinario no pase desapercibido. Porque lo ordinario es lo que compone la vida. Aplicar este principio en lo cotidiano es más simple de lo que parece, pero requiere intención. Un ejercicio claro es detenerte, al menos una vez al día, y pensar en algo que das por hecho, algo que está ahí sin esfuerzo, y agradecerlo conscientemente, no con euforia, con sobriedad, con presencia, reconociendo que no es un derecho garantizado, sino un regalo temporal. Otra forma de practicarlo es recibir sin apego y dejar ir sin resistencia. Cuando algo bueno llega, disfrútalo plenamente, pero sin aferrarte, sin construir tu identidad alrededor de ello. Cuando algo se va, permite el dolor, pero no luches contra la realidad. La resistencia solo prolonga el sufrimiento, la aceptación lo transforma. Este principio se conecta con el corazón del estoicismo, con el amor fati, porque amar el destino incluye amar su naturaleza cambiante, con la dicotomía del control, porque no controlas la duración de las cosas, pero sí cómo las vives mientras están, y con la disciplina interior, porque aceptar la impermanencia requiere madurez emocional y valentía. Aquí aparece otro giro importante. Aceptar que todo pasa no te vuelve indiferente, te vuelve presente, no te enfría, te despierta, no te quita profundidad, te la devuelve, porque cuando sabes que algo es finito, eliges mejor cómo estar en ello, cómo hablar, cómo callar, cómo cuidar. Muchas personas viven postergando lo importante. Luego hablaré, más adelante disfrutaré, cuando todo esté resuelto. Pero la impermanencia no espera. El momento es ahora, no como presión, sino como verdad. Lo único real es este instante, y vivir desde ahí es una forma de libertad que no depende de nada externo. Te propongo una acción sencilla, pero poderosa. Hoy, agradece algo que das por hecho. No lo compartas, no lo publiques, solo reconócelo internamente, respíralo, siéntelo y observa cómo cambia tu estado mental.
Ese pequeño gesto reordena prioridades, suaviza la mente, te ancla en lo real. Aceptar la impermanencia no elimina el dolor de la pérdida, pero evita el sufrimiento innecesario del apego ciego. Te permite amar sin poseer, disfrutar sin exigir, vivir sin engañarte. Y en ese equilibrio aparece una serenidad profunda, no porque nada duela, sino porque ya no te aferras a lo que inevitablemente cambiará. Todo lo que has escuchado hasta ahora converge aquí: fortaleza, calma, acción, coherencia, libertad interior. Todo se sostiene sobre esta comprensión. Nada es permanente, y precisamente por eso, cada instante importa. Si miras todo lo que hemos recorrido, hay un hilo común que une cada idea. No se trata de controlar la vida, sino de gobernarte a ti mismo, preparar la mente para la dificultad, entender que no son los hechos, sino tus interpretaciones, bajar el ego, aprender del error, actuar en lugar de postergar, vivir como ejemplo, no depender de la opinión ajena y aceptar que nada es permanente. Todo apunta a lo mismo. La verdadera fortaleza no hace ruido, no necesita aplausos y no depende de circunstancias externas. Vive dentro de ti. El estoicismo no promete una vida fácil, promete una mente firme, una mente que no se quiebra cuando algo se tuerce, que no se pierde cuando falla, que no se vende cuando es juzgada, una mente capaz de estar presente, actuar con coherencia y soltar sin resistencia. Esa es la resiliencia real, no la que aguanta por orgullo, sino la que se adapta con sabiduría. Ahora, no hace falta cambiarlo todo. Empieza pequeño, hoy mismo. Observa una reacción automática y no la sigas. Haz esa acción que llevas tiempo postergando. Agradece algo que das por hecho. No cambies tu conducta por una opinión externa. Un solo gesto consciente basta para iniciar un cambio profundo. La transformación no llega de golpe. Se construye decisión a decisión. Si este contenido te ha servido, si algo de lo que escuchaste resonó contigo, acompáñanos. No como espectador, sino como alguien que está trabajando su carácter. Suscribirte no es solo apoyar un canal, es recordarte que eliges claridad frente al caos, dominio frente al impulso, profundidad frente a la superficialidad. Cuéntame en los comentarios qué principio te resultó más difícil o cuál sientes que más necesitas aplicar ahora mismo. Leeremos tu experiencia. Aquí no se trata de impresionar, sino de crecer juntos.